Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy miércoles, hoy día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es miércoles. Y normalmente nos vemos los martes, pero han sido complicados estos días. Hemos tenido algo de trabajo y algunas actividades que hacer y ha sido muy difícil poderme conectar en la hora y el día correcto. Así es que les ofrezco una disculpa, les pido que nos perdonen por ese error en nuestra organización para poder responder a esta responsabilidad de compartir con ustedes la palabra de Dios y poder hablar de temas que son y me parecen importantes y necesarios para poder ayudarnos a acrecentar nuestra fe, para consolidar nuestras confianzas y esperanzas en el Señor. Y la verdad es que de pronto no cumplir con todo, pues se vuelve complicado para nosotros, pero de ninguna manera pensamos en desatender esta reunión o pensamos en que ya no es necesario hacerla. Al contrario, creemos que tenemos que estar aquí al pie del cañón por uno, por dos, por 100, por 1000, por los que nos escuchen, por todos ustedes. Gracias, gracias que hacen posible que podamos llegar a mucha más gente. Nos hemos sorprendido de dónde nos escriben, de dónde nos envían las solicitudes de amistad para seguir nuestro perfil en Facebook. La verdad estamos sorprendidos y agradecidos porque es gracias a ustedes, gracias a que ustedes promocionan los videos, los comparten por WhatsApp, nos siguen en YouTube también, se suscriben al canal y eso hace que podamos estar llegando a más gente y tengamos más reproducciones del video, lo cual agradecemos mucho a Dios porque entonces el mensaje se está compartiendo a más personas. A veces es complicado, la verdad, llegar a más gente porque nosotros no usamos ningún tipo de publicidad, tampoco estamos monetizando los canales o las transmisiones en vivo, no lo estamos monetizando porque no estamos buscando tener más seguidores para poder tener ganancias y entonces nuestro afán sea estar publicando y compartiendo cosas para mantener esa audiencia, para mantener esos likes, para mantener las reproducciones y de alguna manera tener un ingreso por ahí, por esa actividad que realicemos. No lo estamos haciendo así, lo intentamos en algún momento, creo que Dios nos fue guiando a que fuéramos corrigiendo ese tema, ese asunto de las monetizaciones, de las ganancias a través de las transmisiones. Así es que dejamos de tener o más bien buscamos ya no tener ese beneficio o esa ganancia por hacer videos y por transmitir en vivo o hacer otro tipo de transmisiones, otro tipo de producción. Ya no buscamos la ganancia. Si en algún momento Dios nos lo permite y en algún momento obtuviéramos alguna ganancia, tampoco lo menospreciamos porque también el obrero es digno de su salario y esto es trabajo y esto también es una actividad, pues que si es remunerada no hay ningún problema delante del Señor en que estemos obteniendo una ganancia de esto. Ahora, lo que buscamos o procuramos, yo en lo personal, en el momento en que ya empiezas a tener una audiencia y empiezas a tener una ganancia por esa audiencia, después tienes que mantener la audiencia, tienes que mantener el público y tienes que mantener a la gente que mira tus videos con cosas atractivas para que sigan llegando y sigan teniendo visualizaciones y sigas teniendo likes. Entonces ahí ya empieza a distorsionarse el propósito de por qué haces lo que haces. Y si en un momento o en un inicio, cuando nosotros comenzamos con la intención de compartir la palabra, de dar testimonio de la palabra, de predicar el Evangelio y poder llegar a sus corazones y animarlos a ustedes a perseverar en el Señor, y buscamos de alguna manera que la palabra les edifique, si de pronto ya la intención no es hacer que la palabra llegue hasta todos ustedes, sino más bien que sus likes y que sus visualizaciones sean para nosotros, entonces ya cambia completamente la intención de las transmisiones y las cosas que estamos haciendo. ¿Sería bueno llegar a mucha más gente? Sí. ¿Sería bueno que más gente reprodujera nuestros videos? Sería maravilloso. Y en eso nosotros pudiéramos tener una ganancia, también sería muy bueno. ¿Buscamos eso? No, no es lo que buscamos. No estamos tratando de tener más público o tener más audiencia o tener algún tipo de ganancia por la reproducción de los videos. Gracias a Dios porque Él es quien suple y Él es quien da y Él es quien provee. Así es que nuestra prioridad no es tener seguidores.
Nuestra prioridad no es tener visualizaciones, nuestra prioridad no es llegar a más gente, nuestra prioridad, perdón, no es ganar más audiencia, llegar a más gente sí, pero no es ganar más audiencia para tener más visualizaciones o más likes. Ese no es nuestro propósito. Podemos llegar a más gente, claro, es lo que anhelamos. Oramos a Dios que estos mensajes lleguen a más gente y llega a más gente por medio de que ustedes lo ven, de que ustedes nos escuchen, de que ustedes lo comparten y entonces podemos llegar a más personas, lo cual también agradecemos mucho. Así es que de alguna manera buscamos poder dar un mensaje que les edifique, que les fortalezca, que les anime y que veamos juntos que somos seres humanos y que en este mundo tan complejo y tan difícil como seres humanos tenemos que enfrentarlo y tomar decisiones y tener actitudes y empezar a cambiar nuestra manera de percibir las cosas. Así es que tenemos que buscar la forma de mejorar como hijos de Dios, alcanzando esta perfección de la que nos habla el apóstol Santiago o el mismo Señor Jesucristo, para que nosotros podamos vivir la vida plena que Él nos ha prometido. Así es que con esa intención, con ese propósito, estamos aquí. Y el día de ayer, pues fue muy complejo poder hacer la transmisión, lo cual, otra vez, insisto, les ofrezco una disculpa por eso, pero ya estamos aquí hoy miércoles y hoy quiero compartir el mensaje que iba a compartir ayer. El mensaje de ayer se llamaba Estoy enojado. Ese era mi mensaje, porque en realidad estaba enojado. Ayer estaba muy molesto por cosas que vi, por cosas que me percaté desde ya varias semanas atrás. Las había venido guardando, las venía reservando por ahí. Y entonces todavía hasta el día domingo, escuché algunas otras cosas. El día martes vi algunos predicadores el martes que hablaban de cierta manera de política y la fe y la iglesia y cuánta cosa. Pues es la euforia, ahorita todos quieren opinar respecto a la política, o más bien queremos opinar respecto a la política. Y entonces, pues sí, resulta que escuché a algunos predicadores que hablaban de política. Y entonces me empecé a molestar, me empecé a enojar por lo que escuchaba. Luego, algunos hermanos, me encontré con algunas personas en mi trabajo, platiqué con ellos, un ingeniero que conozco desde hace muchos años, más de 20 años lo conozco y él tiene una empresa ahí cerca de donde yo trabajo y normalmente coincidimos a la hora del almuerzo, él sale a ver algunos negocios de su empresa, algunas cosas y yo salgo a comprar algo para comer y ahí me lo encuentro y platicamos y el día de ayer por la mañana estuve platicando con él y entonces la plática que tuve me hizo enojar. No por él, no por lo que él dijo o por las cosas que habló, sino por cosas que me di cuenta de nuestra sociedad, de las cosas que están pasando y me hicieron enojar. Por la tarde fui a recoger a mi esposa, en lo que le esperaba en el auto para que ella saliera del trabajo. Me encontré con un hermano en la fe, con un hermano que su familia, él y su familia asistían a la congregación y dejaron de asistir por sus razones y sin embargo pues están en contacto con nosotros y seguimos en oración por ellos, seguimos orando por ellos, pero platicamos y me platicaba él de algunas cosas que están haciendo como familia y me enojé, me molesté, no con él, insisto, no con la persona, sino por las cosas que están pasando eh, con la iglesia. Entonces fueron muchas cosas que se fueron acumulando desde la semana pasada, después de las elecciones aquí en México. Tuvimos elecciones para elegir eh, nuestro próximo presidente, o más bien en este caso nuestra próxima presidenta, y tuvimos votaciones y desde entonces comentarios, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, grupos de pastores de WhatsApp en los que estoy involucrado, y los comentarios que se han hecho y las cosas que se han dicho, y luego ver lo que pasa con nuestra iglesia. De repente este domingo creo que fue el domingo donde menos asistencia hemos tenido en los últimos 2 años, 3 años, después de o antes de la pandemia, cuando empezó la pandemia más bien, y cerramos durante la pandemia y luego abrimos. Y entonces desde entonces para acá, este, creo que este domingo fue el domingo de menos audiencia o de menos asistencia a la congregación. Y entonces eso empezó a inquietarme, a molestarme. La situación
financiera por la que mi esposa y yo estábamos pasando, mi familia está pasando y que estamos buscando resolver. No confiamos en el Señor, entonces todo eso, el trabajo de mi esposa, las actividades de mis hijos, todo se empezó a conjugar en un solo recipiente. En este recipiente todo se empezó a conjugar, todo empezó a entrar ahí y lo que derramó, o la gota que derramó el vaso, las dos gotas que derramaron el vaso, no, perdón, las tres gotas que derramaron el vaso, fue lo del martes, de escuchar, el lunes, perdón, escuchar a algunos predicadores hablando de las cuestiones de la iglesia, eh, el martes hablar con este ingeniero y el miércoles hablar con este hermano de la congregación o que asistía a nuestra congregación. Y estas conversaciones y escuchar estas enseñanzas, pues sí me hicieron enojar. Y ayer en la noche estaba enojado, ya en la tarde noche estaba enojado. Mi esposa tenía algunas cosas que realizar, trabajo que realizar. Y entonces para mí fue importante ayudarle a mi esposa. Ya no nos ganó el tiempo cuando nos dimos cuenta, ya era muy tarde y ya no pudimos hacer la transmisión. Así es que eh, el mensaje de ayer era estoy enojado. Ese era mi mensaje de ayer. Y entonces hoy el Señor me da una tremenda cachetada con guante blanco y me hace reflexionar y me lleva por este viaje del enojo que yo traía ayer. Me hace llevar por este viaje, me hace ver otras cosas. Y entonces hoy mi panorama cambió, mi manera de ver las cosas cambió. Y le decía a unas hermanas hoy con las que estaba platicando, que tuve oportunidad de ir a orar por ellas, este, y por sus hijos. Entonces, cuando las vi, les decía, pues el mensaje que iba a dar ayer se llamaba Estoy enojado, pero hoy miércoles, como ya cambió el asunto, pues entonces el mensaje se va a llamar Estaba enojado. Y la verdad es que sí, estaba enojado, estaba muy molesto por lo que he visto, por lo que está pasando, por las cosas que quiero que cambien, por cómo nos conducimos como iglesia, cómo nos conducimos como creyentes, lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en el mundo. Y no nos damos cuenta de muchas cosas. Y no es que yo sea como el gurú del que lo sabe todo y el que lo conoce todo, pero creo que el discernimiento y la capacidad que Dios nos ha dado a todos se desarrolla en diferentes ámbitos, en diferentes áreas del comportamiento y la conducta, como también dentro de la iglesia, como cuerpo de Cristo. Pablo dice, no todos son las mismas partes del cuerpo, unos son mano, unos son pie, no todos los dones los tenemos todos, pero podemos pedir los mejores dones. Y entonces creo que una de las cosas que Dios me ha dado, o una de las capacidades que Dios me ha dado es poder enseñar, poder compartir la enseñanza, poder compartir la palabra, pero también ver el comportamiento, ver, analizar, tener discernimiento, poder ver la conducta de la gente. Mi esposa me dice, es que tú sospechas de todos. La verdad es que no es que sospeche de todos, pero hay personas que conozco su comportamiento o veo su comportamiento y concluyo algunas cosas, no las digo, no los juzgo, pero mi esposa sabe cuando yo le digo es que esta persona es así o actúa de esta forma por esto y generalmente tengo razón, generalmente el tiempo me da la razón. No soy una persona que señale o que esté acusando o marcando o poniendo etiquetas a las personas por sus comportamientos. Con algunas personas decidimos guardar distancia, con algunas personas eh, sabemos que hay que conducirnos de cierta forma porque podemos caer en alguna trampa o nosotros mismos provocar una trampa. Y entonces, pues creo que ese don o esa gracia y ese favor de Dios está sobre nosotros. Pero una de las cosas que creo en lo que Dios me ha ayudado y que me ha permitido seguir enseñando como hasta ahora, estando aquí frente a ustedes, cara a cara, en la congregación, con los hermanos, cuando visito una familia, cuando hablo con alguien. Creo que algo que Dios me ha permitido tener es tener la capacidad de no manipular a quienes me escuchan. No buscamos manipular. Yo le he rogado a Dios y le he pedido al Señor, Señor, ayúdame para no manipular, para no ser un manipulador.
Y quiero contarles por qué. Algunos de ustedes quizás ya lo hayan escuchado o ya hayan escuchado la razón por qué mi oración a Dios de no ser un manipulador. Y la razón es porque durante alguna etapa de mi vida, una etapa muy mala, donde yo no conocía al Señor, donde el alcoholismo y las drogas este, eran mi día a día, eran mi cotidianidad. Y entonces aprendí a base del engaño y la mentira a manipular a la gente. Entonces yo manipulaba a la gente, a mis propios padres, a mis hermanas, a mi propia familia, a mis amigos cercanos. Y entonces entré a una empresa o llegué a una empresa, a trabajar en una empresa, donde el propósito de esa empresa era manipular a la gente. Esas empresas de multinivel que existen, que hoy todavía existen, que se dedican a ofrecer empleo, trabajo, pero en realidad vas a un curso, después del curso te inscribes en el curso, haces una inversión, te llaman que eres inversionista, que eres parte de la empresa, pero en realidad eres un vendedor de los productos de la empresa. Yo trabajé durante algún tiempo para una empresa así, no estoy orgulloso de ello, pero ahí perfeccioné mi manipulación, mi manera de manipular, porque una de las formas en ganar prestigio y posición dentro de esa empresa era a través de la manipulación. Entre mejor manipulador fueras y la gente más invirtiera en ese negocio, pues te iba mejor. Y entonces aprendí, perfeccioné esas cosas y aprendí a manipular, a engañar a la gente, a hacer que la gente invirtiera, a sacarle su dinero a la gente. Y entonces me ocupé de eso durante algún tiempo. Eh, en ese momento yo no conocía al Señor. Para mí era fácil mentir porque había mentido, le había mentido a mis padres, a mis hermanas, a mis amigos, a mi familia. Les había mentido. Entonces en esa empresa me decían, es que tienes que decir esto y esto y esto. Ahora, no es que yo fuera ciego, yo me daba cuenta que lo que me pedían que yo dijera no era cierto. Entonces, pero a mí me convenía decirlo porque de esa manera el negocio avanzaba, la empresa avanzaba. Y entonces en esa época de mi vida yo no conocía al Señor, todavía andaba ahí con problemas del alcohol y las drogas y entré a trabajar. Entonces empecé a sentir el estímulo de lo bien que se sentía formar parte de una empresa donde eras tomado en cuenta por una habilidad que tú tenías y mi habilidad era mentir y manipular. Después de estar ahí algún tiempo en esa empresa, de ir avanzando, de ir sacando provecho lo mejor que pude, eh, que a final de cuentas no lo hacía, ni siquiera lo hacía bien. O sea, ni siquiera sacaba provecho para mí, no me enriquecí, no tuve ganancias, viví mal, solamente hacía eso. Lo que me salía bien era mentir, manipular, engañar a la gente, eso me salía bien. Pero de ahí en fuera, tener dinero o hacer negocios, hacerme rico, no lo hice, nunca lo hice. Pero en esa empresa aprendí a manipular a los demás. Cuando llega el punto, estoy en la parte más crítica de mi vida, el alcohol, las drogas, sin dinero, sin dónde vivir, causando lástimas, la empresa a punto de correrme, con problemas, la empresa empieza a tener problemas. Y entonces, en ese momento, cuando ya estoy a punto de reventar y volver a la calle otra vez, el Señor se encuentra conmigo. Ceci, quien es ahora mi esposa, me invitó a la iglesia en aquel entonces. Yo fui, conocí al Señor y aprendí que al recibir a Cristo en mi corazón, mi vida cambia y entiendo que la manipulación y las mentiras era lo que me habían llevado a donde yo estaba. Entonces, cuando Jesús llega a mi vida, eso cambia. Y siento en mi corazón la fuerte necesidad de apartarme de ese mundo de mentiras y manipulación y engaño y defraudar y robar a través de la mentira, del fraude. Y entonces me encuentro que el Evangelio tiene la verdad, donde la palabra fluye con libertad, donde puedes pararte al frente y dar un mensaje de salvación, de esperanza, de restauración. Yo vi mi vida restaurada, el alcoholismo y la drogadicción se fueron de mi vida
por completo. Las adicciones salieron de mi vida, la mentira salió, la manipulación salió, el fraude salió, y empecé a buscar esta restauración que Dios había traído a mi vida a través de su palabra. Y entonces su palabra empezó a fluir en mi corazón, a fluir en mi espíritu, para darme un comportamiento distinto, alejándome de todo eso. Y empiezo a meterme en la iglesia con, con Ceci, nos casamos un año después de que yo me convertí, nos casamos, y después de que nos casamos empezamos a servir en la iglesia, y yo, conforme más me involucraba en la iglesia, iba sirviendo más en la iglesia, de pronto me iba encontrando con que te podías parar al frente, tener un ministerio, servirle a Dios para alcanzar a otros, para edificar a otros. Y una de las cosas que creo que Dios me ha dado como un don es el enseñar. Me gusta enseñar, me gusta dar la palabra. Y empezamos a fluir en eso, y entonces empezamos a enseñar a adolescentes, empezamos a enseñar a jóvenes, empezamos a fluir, la palabra fluía a través de mí. A mí me encantaba poder servir, enseñar, predicar, pasar al frente y dar un mensaje, un sermón, y me gustaba eso. Entonces yo no tenía preparación de instituto, había estudiado en la universidad hasta sexto semestre de ingeniería, me quedé ahí, me corrieron por las adicciones, y entonces yo tenía esa sensación de enseñar, de querer compartir el mensaje, pero había cosas que no entendía, había cosas que no comprendía, había cosas que las creía tal cual me las decían. No había comprensión acerca del mensaje o de la enseñanza que me daban. Entonces a mí me decían, tienes que diezmar, yo diezmaba, tienes que ofrendar, yo ofrendaba, tienes que servir, yo me servía, tienes que venir a las 5 de la mañana a la oración, yo me paraba a las 5 de la mañana y estaba ahí en la oración. Me decían, tienes que faltar al trabajo, y para venir y involucrarte en las actividades de la iglesia. Yo faltaba al trabajo, yo veía cómo le hacía, usaba mis vacaciones, mis pagos de tiempo, mis permisos, yo negociaba con mis jefes con tal de que me dejaran salir a las actividades de la iglesia. Entonces me involucré, y había cosas que yo no entendía por qué había que hacer eso. El discurso que yo escuchaba, o el mensaje que yo escuchaba, era porque hay que servir a Dios, porque lo hacemos para Dios, porque no puedes quedarte con lo que Dios te ha dado, porque Dios es el que espera tu servicio, Dios, todo lo que hagas lo estás haciendo para Dios. Hermano, tienes que ser obediente, hermano, tienes que actuar de esta manera. Y con eso aprendí, así aprendí a ser un cristiano, como muchos de ustedes o yo hemos aprendido a ser cristianos, que así se es cristiano, sirviendo, haciendo lo que se te dice, escuchando al pastor, y que el pastor te diga brinca y tú brincas, y te dice el pastor, hermano, vaya y suba aquel cerro y usted tiene que hacer esto, y yo lo hacía. Serví en la iglesia, nunca dije que no. Había muchas cosas en mi interior, entre traumas personales y heridas del pasado, que me hacían ser materia dispuesta a hacer lo que me pidieran. Rescatado por el Señor de las drogas, ahora con una esposa e hijos. Yo estaba feliz con el Señor y estaba muy agradecido, lo estoy todavía, pero en aquel entonces era como que todo eso era eh, un caldo de cultivo para que yo fuera vulnerable a lo que me dijeran. Eh, y entonces eso chocaba con algo dentro de mí, chocaba algo dentro de mí que no me permitía aceptar todo al 100%. No cuestioné, yo nunca cuestioné a mis líderes, nunca los juzgué, nunca hice algo contra de ellos, no hablé a sus espaldas de ningún pastor, de ninguno de los líderes que estuvieron al frente de nuestra vida espiritual. Eh, Aún a pesar de ver lo que hacían y cómo lo hacían, y aun cuando mi espíritu o mi interior, algo, yo no sabía que era el espíritu o que era mi espíritu, pero dentro de mí algo brincaba y decía, eso no está bien, o no está bien que hagan esto. Nunca los cuestioné, nunca los avergoncé, haciéndolos quedar mal con los demás o evidenciando que lo que estaban haciendo estaba mal. Nunca lo hice. Gracias a Dios, porque nunca me permitió hacerlo. Porque tampoco estaba buscando yo posicionarme dentro de la iglesia. Mi intención no era tener una posición, ni siquiera era ser pastor. Mi intención era servir a Dios, vivir mi vida, tener un trabajo, que el dinero que ganaba me alcanzara, este,
que mis hijos estuvieran sanos, que tuvieran un matrimonio feliz. Esa era mi intención, vivir para Cristo y servirle en lo que más pudiera, servirle al Señor en lo que más pudiera. Ese era el sentir de mi corazón. Pero dentro de mí había otra intención más fuerte, más grande, más de mayor peso dentro de mi corazón, que era ser pastor. Yo no lo entendía, no sabía por qué dentro de mí estaba ese deseo de ser pastor, no lo comprendía. No había una instrucción dentro de la iglesia acerca del llamado, acerca de la voz de Dios, acerca de quiénes pueden ser pastores. No había nada de eso. Solamente mi inquietud latía dentro de mí, lo platicaba con mi esposa, alguna vez lo platiqué con algún pastor, pero las respuestas que yo tuve no me guiaban a este sentir. Así es que no le hice mucho caso. Pero cuando llegó el momento, el Señor me llama al servicio y empiezo a servir. Pero cuando empiezo a servir, eh, el Señor me llama a ser pastor. ¿Qué es eso de que me llama? Porque uno decir, pastor, ¿y cómo es eso del llamado de Dios? ¿O cómo es que Dios te llama a ser pastor? No es como que una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp. No, simplemente hay un latir muy fuerte, una intención muy fuerte dentro de ti, que sabes que no puedes quedarte en el estancado o en el lugar que estás o haciendo lo que estás haciendo. No puedes quedarte en eso, sino que tienes que dar un paso más hacia adelante, un paso más de mayor compromiso, un paso no solamente de cumplir con algunas actividades o hacer algún tipo de servicio, sino que tienes que dar un paso más hacia adelante, perdón, con un compromiso mayor. Y el compromiso mayor es guiar a otros a Jesús. El compromiso es que otras personas conozcan a Jesús y además hacerte cargo de ellas. Aceptas esa responsabilidad de hacerte cargo de esas personas a las que les hablas de Cristo y llevas a Jesús. No es como que yo los llevo a Cristo, reciben a Cristo en el corazón, pero los llevo a la iglesia y que alguien en la iglesia se haga cargo, sino que te haces cargo y empiezas a sentir la responsabilidad de poder compartir el mensaje del Evangelio y hacerte cargo de aquellas personas a las que a las que tú le has compartido el mensaje y que quieres formar en un conocimiento, quieres llevar en un conocimiento de la palabra de Dios. Y empiezas a sentir, incluso empiezas a tener dentro de ti la intención de guiarlos en esa palabra, en esa revelación, en esa visión que Dios pone dentro de ti, para que ellos puedan escuchar el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Es decir, no solamente tienes la intención de servirles y disipularlos, sino que sabes que hay algo en tu corazón, sabes que tienes una visión o que tienes un propósito acerca de las cosas que tienes que compartir y transmitir a la gente. Y entonces eso se empezó a despertar en mí y empecé a compartir la palabra. Hablamos con el pastor. Pastor, ¿sabe qué? Siento de parte de Dios que Dios nos está llamando a abrir una iglesia. Queremos abrir una iglesia y como usted ve y qué le parece. Y entonces el pastor pues se sorprendió porque yo creo que se lo esperaba, pero no así. Entonces se sorprende el pastor y nos dice, pues vayan y abran una iglesia, a ver, prueben en Chalco, prueben acá, prueben allá. Y nos mandó a varios lugares a ver dónde podíamos encontrar. Finalmente encontramos en Iztapaluca un lugar y ahí es donde empezamos a evangelizar en la calle, mi esposa, mis hijos y yo, y un hermano que llevaba una guitarra. Y ahí empezamos, él tocaba la guitarra, cantábamos entre todos, la gente se empezaba a juntar y ahí me paraba yo en esa esquina y predicaba. Ganamos a muchas personas. De pronto tuvimos la oportunidad de rentar un lugar con nuestro propio salario, con nuestro propio ingreso y tomábamos para rentar un lugar, un salón grande, un salón lujoso y estábamos sorprendidos porque podíamos estar rentando ese lugar. Por supuesto no teníamos la capacidad de sostener esa renta si es que después buscamos un lugar menor, más pequeño, pero empezamos a armar una iglesia y empezamos a servir. Y ahí fue donde empezamos a ejercer el ministerio de pastor. Después se me da la oportunidad de ir a estudiar a Costa Rica para hacer mi licenciatura en teología. Voy a Costa Rica, estudio la licenciatura y regreso ya con una visión clara de iniciar un ministerio, que es lo que Dios nos da, e empezamos un ministerio en la congregación. Pero cuando empezamos el ministerio, una de las cosas que yo le pedí al Señor, bueno, le pedí muchas cosas, yo le aceptaba el desafío de ser pastor, de estar al frente de una congregación. Yo dije, Señor, acepto el desafío, acepto el reto, acepto la responsabilidad, Señor, pero te pido algunas cosas. Y esta es una lista muy larga eh, que el Señor ha ido cumpliendo poco a poco. Y entre todas las cosas que le pedí, una de las cosas que le pedí al Señor es, no permita, Señor, que yo sea un pastor que manipule a su congregación.
yo no quiero manipular a la iglesia, yo no quiero ser un manipulador, porque conocí a muchos pastores que manipulaban a través del miedo, a través de la superstición cristiana, porque existe, aunque no lo creas, ser supersticioso cristiano, a través de maldiciones, a través de miedos, a través de prédicas que se usan para la gente tenga temor, a través de las emociones, esas euforias, esas emociones que se dan momentáneamente o instantáneamente o temporalmente o en eventos cristianos donde las emociones son una herramienta muy útil para manipular. Entonces yo le decía al Señor, yo no quiero manipular a la gente. Si la gente va a escuchar lo que yo voy a enseñar, si la gente va a escuchar lo que yo tengo que decir, no será porque los manipule, será porque estoy hablando tu palabra, será porque lo que estoy diciendo es útil, sirve, les ayuda, les edifica, y entonces el desafío para ellos será reflexionar, meditar y tomar una decisión respecto a lo que están escuchando. Tendrán una lucha con tu Espíritu Santo, yo le decía al Señor, tendrán una lucha con tu Espíritu Santo para que la palabra que yo comparte o la palabra que yo predique desafíe su intelecto, desafíe sus pensamientos, y entonces tengan un encuentro con tu Espíritu Santo para que ellos escuchen lo que el Espíritu Santo les tiene que decir respecto a lo que yo estoy enseñando. Por supuesto que mis enseñanzas no son perfectas, cometo errores, me equivoco, algunos desaciertos terribles teológicos que si algún especialista en teología me escuchara, diría que estoy blasfemando, que estoy diciendo una barbaridad. Procuro que lo que yo enseño tenga un sustento bíblico, tenga un fundamento, lo estudio, lo medito, pregunto al Señor, veo a otros maestros de la palabra y entonces llego a conclusiones que me permiten dar una enseñanza. Pero procuro no manipular, procuro no caer en el juego de la manipulación, de las emociones, de aquello que muchas en las iglesias hoy en día están usando como un instrumento para crecer. Así es que esto fue lo que me llevó al enojo, esto fue lo que me hizo enojar. Esto fue lo que me provocó el que yo estuviera molesto el día de ayer, enojado hasta tarde, noche, ya. De hecho, hubo un momento con mi esposa que ella me estaba diciendo algo. Yo contesté de mala manera, grosero, altanero, siendo seco con mi esposa y me cayó el 20 y fue creo que cuando me di cuenta de que estaba haciendo mal las cosas, que estaba enojado, que estaba molesto y que algo me había provocado ese enojo. Así es que me puse a revisar, me puse a ver qué estaba pasando, oré, el mensaje ya lo tenía preparado, iba a hablar de eso, de que estaba enojado por cómo se está conduciendo la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia del cuerpo de Cristo en general, hablo de todos aquellos que decimos creer en Dios y que cómo nos estamos dejando llevar por las emociones. Somos iglesia, una iglesia, la iglesia está cayendo en el grave y en el terrible error de no pensar, de no meditar, de no reflexionar, de no discernir espiritualmente lo que Dios está haciendo, lo que Dios está provocando en el mundo. Podríamos pensar que lo que está pasando en el mundo se está saliendo del control de las manos de Dios, pero de acuerdo a lo que dice la palabra, nada está fuera de las manos de Dios, nada está fuera del control de Dios, nada, absolutamente nada. Y entonces ahí es donde mucha gente cuestiona a Dios. Bueno, entonces, si no está fuera de las manos de Dios, entonces ¿por qué Dios permite que haya hambre? Entonces Dios es malo porque permite que haya hambre, que haya muerte, que haya tanta destrucción, guerras, y esto y lo otro, y el socialismo y el comunismo, y entonces Dios se le está saliendo el mundo de sus manos. No, si eres un poquito rígido, me refiero en el análisis, eres rígido en el análisis de lo que está sucediendo en el mundo, te das cuenta que nada de lo que está sucediendo en el mundo está fuera de las manos de Dios, absolutamente nada. Todo se está tejiendo, entretejiendo, todo se está acomodando para que vaya cumpliéndose la palabra del Señor y todo acontezca tal cual Él dijo que sería. ¿Cuándo va a empezar a suceder? ¿Cuándo va a pasar? Pues cada vez estamos más cerca y yo cada vez escucho a más predicadores decir, ya estamos, ya a unos cuantos años, ya está a punto de pasar, que en el 2030 y tantos, que en el 2040 y tantos, ya 20 años, en 15 años, en 30 años, ya va a suceder algo. No sé si pasa en 20, 30, en 10, en 5 o en 100, no lo sé, no sé cuándo va a suceder, pero de que estamos más cerca, estamos más cerca. Y esto que está sucediendo en el mundo no está fuera de las manos de las manos de Dios. Pero está sucediendo algo terrible dentro de la iglesia y que es la manipulación.
el maniqueísmo de los pensamientos, de las emociones, de las ideas, el usar la palabra con cierta intención, con cierta eh, o esta manera de decir las cosas para que suene espiritual, para que suene que es de Dios, que suene que es una palabra de Dios, pero realmente si tú analizas y escuchas con atención, te das cuenta que lleva mucho de nuestras emociones. Los predicadores también predicamos con nuestras emociones. Y cuando predicamos con nuestras emociones tendemos a manipular el mensaje, a llevar el mensaje hacia una dirección, hacia un lugar donde no necesariamente es lo que Dios quiere. Generalmente es lo que el predicador quiere. Hablar de ciertos pensamientos, de ciertas ideas, de ciertos sentimientos, recuerdos y cosas así por el estilo, son las cosas que nos permite a los predicadores usar el mensaje ah, como una herramienta de manipulación, como una herramienta de conducir a la gente a que hagan ciertas cosas o actúen de cierta manera en base a lo que yo estoy enseñando. Y lamentablemente está pasando en gente que yo no creí que pudiera pasar, pero está pasando. Incluso una de las razones por las que grabo los videos es para revisar lo que yo dije. Y si en algo que yo dije estoy manipulando o estoy induciendo a través de alguna emoción, algún sentimiento, estoy induciendo hacia una dirección para obtener un beneficio personal. Porque la manipulación es esa, obtener una ganancia, obtener un beneficio a través de lo que yo estoy haciendo con las otras personas que me beneficia a mí. La manipulación no es solamente, ay, me gusta manipular y ya, no, obtengo un beneficio en esa manipulación. Y cuando yo hago eso, cuando yo me conduzco de esa manera, consciente, inconscientemente, voluntaria, involuntariamente, estoy manipulando a los demás, estoy obteniendo un beneficio. Al menos el más mínimo beneficio que yo podría pensar es que piensen como yo. Entonces, si logro que la gente piense como yo, a través de la manipulación, no estoy haciendo un acto de convencimiento, no estoy permitiendo que el Espíritu Santo ejerza esa capacidad de convencer de justicia, pecado y juicio a la humanidad, sino que soy yo el que está convenciendo. Y estoy convenciendo a través de las emociones, a través de los sentimientos, a través de lo que yo quiero que la gente haga porque me conviene que lo haga así. Y, y entonces, pues yo le pedí al Señor que no me permitiera hacerlo. No digo que soy perfecto y que nunca he manipulado o que nunca he usado el mensaje de la palabra como para sacar cierto provecho o llevar a la gente hacia una cierta dirección. Creo que en algún momento lo he hecho, lo he corregido a tiempo, he buscado que el Señor sea siempre quien ponga alertas en mi vida acerca de lo que yo digo y enseño, para que no caigamos en esa manipulación. Sin embargo, está pasando. Y está pasando en la iglesia y es terrible. Así es que te quiero platicar estas dos cosas que me sucedieron ayer, estos dos momentos de hablar con dos personas, y luego te hablaré de una tercera que fue lo que me sucedió el lunes. Pero primero estas dos personas con las que hablé el día de ayer. Primero, es un ingeniero mayor que yo, me ha de llevar como unos, ¿qué será? Como unos 10 años quizás, 15 años a lo mejor, me lleva de edad, de diferencia de edad. Él es ingeniero, tiene una empresa, ya les decía, y ayer en la mañana estuvimos platicando un buen rato. Empezamos a hablar, hablando de política, hablando de las cuestiones políticas del país, de cómo él ve las cosas. Normalmente él es muy quejumbroso, se queja mucho de la situación política del país, sobre todo desde el 2018 para acá. Y se estaba quejando conmigo de que esto y que el otro y que así y así. Entonces yo trataba de explicarle, pero me di cuenta de algo el día de ayer. Durante muchos años yo hablaba con él y respetaba sus ideas, dejaba que él se expresara y dijera todo lo que pensaba y que sacara todo su ronco pecho todas sus ideas, su enojo, su coraje, su resentimiento, su furia hacia el gobierno o hacia los políticos o hacia la gente, incluso hacia los creyentes. Y eso se me había olvidado, pero ayer sucedió algo interesante. Entonces estaba hablando con él y normalmente yo lo dejaba que hablara. No lo confrontaba, no no lo contradecía, nunca. Así es que lo escuchaba y medio sonreía yo con lo que él decía, con tal de llevar la fiesta en paz. Y la intención de no confrontarlo acerca de su opinión o darle mi opinión era lo que yo decía, era guardar mi testimonio, guardar el testimonio de que un hijo de Dios no va a estar en cualquier discusión.
Las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Así es que yo dije, no voy a entrar en discusiones con él. Yo pensaba, no voy a discutir, al contrario, tengo que darle buen testimonio, tengo que escucharlo, tengo que poner atención a su conversación. Y entonces llegará el día, llegará el momento en que él escuche, ahora me tenga que escuchar a mí. Pues el día fue ayer. Y ayer que estábamos hablando, sí lo confronté, le llamé por las cosas por su nombre, que se estaba quejando mucho, que hacía generalidades absurdas, que estaba mintiendo, que esa manera de generalizar las cosas era una mentira, la comparación que hacía él de las cosas de la política y la fe y la vida social no tenía ningún sentido, eran comparaciones inútiles. Lo empecé a desafiar en la conversación y él se sorprendió por la manera en que hablaba. Y al final empezamos hablando de política y terminamos hablando de Jesús, de mi fe, de que soy pastor, de que atiendo una iglesia. Y entonces él decía, sí, pero los pastores son ladrones. Y eso me molesta mucho porque pues, yo no soy ladrón. Yo no sé qué pastores conozcan que son ladrones y que son estafadores y que le sacan el dinero a sus congregaciones. Yo no sé a quién conozcan y a qué iglesia se hayan ido a meter para que digan que todos los pastores son ladrones o que todos los pastores son estafadores, ¿no? No sé si ya recorrieron todas las iglesias del mundo o todas las iglesias, al menos de su ciudad, para decir todos los pastores, pero a mi iglesia no han ido y entonces ahí se rompe su generalidad porque no es verdad, no es cierto y no es correcto hacer una comparación de ese tipo. Así es que él, con su intención o su querer imponer sus ideas, estaba afirmando estas cosas y yo le tuve que contestar, lo tuve que parar en seco y decirle, no, no es así, lo que tú dices no es cierto. Yo soy pastor, estoy a cargo en la iglesia, yo no soy ladrón, yo no estoy robándole a la iglesia, no estoy robándole a los hermanos, no, el que quiere da. Yo sigo trabajando, tengo un trabajo secular y me ocupo en mi trabajo y en mi trabajo obtengo un salario que me permite o me ayuda a poder tener una solvencia para mi familia. Así es que lo que está diciendo no es cierto. Y tuvimos una confrontación, pero no puedo recordar con exactitud toda la conversación, así es que no te voy a hablar de la conversación. Pero sí te quiero decir algo, la lección con la que yo me quedé de esa conversación. Y esto es lo que me hizo enojar. Lo que me hizo enojar es que él, siendo una persona que no tiene temor de Dios, puede expresar sin tapujos, sin miramientos, sin consideración, lo que piensa y cree. Él puede decir lo que cree, él puede decir lo que piensa, expresarse como se le dé la gana, decir que los pastores son ladrones, que que todos los políticos son corruptos, que está decepcionado el país, que le preocupa lo que va a pasar en los próximos. Y con una soltura, con una ah, ligereza en sus palabras, sin miedo, sin preocupación del qué van a decir, sin preocupación del pensamiento político. Pero al final de esta conversación, cuando yo le empecé a hablar de Dios, cuando le empecé a hablar de Jesús, de lo que hizo Jesús en la cruz, sus argumentos se fueron cayendo y él se fue callando. Es decir, lo que yo le decía lo hizo reflexionar, lo hizo meditar y entonces tuvo que contener sus palabras para escuchar lo que yo le estaba diciendo. Y lo que por un momento pensé que iba a terminar en un pleito de palabras y de enojo, terminó en un cálido abrazo donde él me dijo, gracias, nadie me había confrontado o nadie me había dicho dijo, nadie me había confrontado y nadie me había dicho lo que tú me dijiste. Gracias. Pero me quedé enojado, me quedé molesto porque dije, ¿cómo es posible que los cristianos tengamos que disculparnos o pedir perdón por lo que tenemos que decir? Que tengamos que callarnos porque, ay, no se vaya a ofender el hermano, porque si yo digo que soy izquierdista, todos los cristianos se van a venir contra mí y entonces van a decir, ay, el pastor Axe es izquierdista, es zurdo, es comunista, ese no es cristiano, porque ¿cómo puede tener comunión el cristianismo con el socialismo y con las izquierdas? No hay relación y entonces se van a enojar conmigo porque yo no puedo decir lo que pienso con libertad, porque se van a ofender. Y durante mucho tiempo nos hemos conducido los cristianos con esa falsa humildad, y me incluyo, con esa falsa humildad de no decir algo para mantener la paz, de no decir algo
para no contradecir, para no provocar un pleito, para no crear una discusión, porque además no tienes la jerarquía, porque además de qué tamaño es tu iglesia para poder decir que tienes autoridad para decir algo correcto o algo incorrecto, o algo cierto, o dar un argumento, dónde te preparaste teológicamente, quién es tu cobertura. Y entonces esos cuestionamientos, diezmas, ofrendas, esos cuestionamientos, como si eso limitara nuestra capacidad de pensar o nuestra capacidad de hablar. Y entonces el cristiano ha utilizado, ha manipulado a través de esta idea de que no puedes decir lo que piensas, de que no puedes hablar de la manera correcta, no puedes cuestionar las cosas espirituales, no puedes hacer preguntas en la iglesia porque qué barbaridad, estás blasfemando o estás en rebeldía o ya se te metió el diablo y entonces no puedes cuestionar nada. Entonces eso me hizo enojar, eso me hizo reflexionar, porque ayer este hombre que no tiene temor de Dios hablaba con una ligereza, con una facilidad de decir las cosas que pensaba y, y el cristiano no, el cristiano se tiene que callar, el cristiano se tiene que guardar, el cristiano no tiene que pensar, tiene que decir a todo que sí, tiene que aceptar lo que se le dice sin cuestionarlo, porque si no estaría en rebeldía, si no estaría pecando contra su autoridad y pecando contra el ungido de Jehová. Y entonces no podemos cuestionar, no podemos dar una opinión diferente, no podemos pensar diferente, no podemos hacer conclusiones hacer en base a nuestras propias experiencias, y entonces no podemos ser personas distintas. Cuando la Biblia, toda la Biblia, habla de que todos somos distintos, de que todos somos diferentes, de que pensemos, de que no nos dejamos, que no nos dejemos moldear por un mundo, por un sistema donde quiere un pensamiento hegemónico, donde quiere un pensamiento único, donde la iglesia de Cristo tiene que pensar igual y lamentablemente se cuestiona aquel que piensa diferente. Y entonces me enojé con esta primera conversación porque dije, ¿es posible que estoy haciendo las cosas mal? ¿Será posible que tengo que amoldarme, perdón, a la forma en cómo están haciendo las cosas las demás iglesias? Tengo que enseñar de la misma manera, hablarle a las emociones para que los congregantes se emocionen. Y entonces eso fue en la mañana, como a las 10 de la mañana. Para las 4 de la tarde estaba fuera del trabajo de mi esposa y me encuentro un hermano que estaba chambeando en algo, eh, que se congregaba, que se congregaba con nosotros en la iglesia, él y su familia. Pero de repente dejaron de venir de la iglesia. Y esto que voy a testificar no es para avergonzar a estos hermanos, de ninguna manera. Pero esas son las cosas que nos callamos, que decimos, no, por guardar el testimonio de los hermanos, no los evidencie, pastor. No, pero no aprendemos. Y entonces pasa lo que pasa. Y, y entonces hablando con este hermano me dice, no, pastor, que le dio mucho gusto verlo, a mí también me dio mucho gusto verlo. Nos dimos un abrazo de buenos amigos, de buenos hermanos en la fe. Y ya le pregunté cómo estaba él, cómo estaba su familia. Y entonces me habló, este varón, me habló de que estaban yendo al grupo, un grupo de doble A, un grupo de cuarto y quinto paso. Ah, y eso me dolió fuerte, me caló. Ya sabía yo, lo suponía, por cómo se habían dado las cosas, por cómo empezaron a dejar de venir, cómo se involucraron en este grupo, porque me lo contaron, antes de que se fueran de la iglesia me contaron que estaban yendo a un grupo de AA. Yo traté de hacerles ver que no era la solución, que no era lo mejor para sus vidas, pero bueno, de pronto dejaron de venir. Una semana se convirtió en dos y luego un mes y luego ya pues, llevan mucho tiempo que no vienen a la congregación. En su momento yo traté de hacerles ver que no estaba bien, que dejaran de venir a la iglesia, que no era la mejor decisión. Y entonces, ayer que platicaba con este hombre, me empieza a decir, no, y estamos yendo a la ahí al grupo y entonces ya servimos ahí en el grupo. Nuestros hijos ya están en la alabanza y yo también ya me estoy involucrando en la alabanza y estamos sirviendo porque hay que servir, porque hay que darte a la disposición para servir a otros. Y entonces me estaba platicando todo esto
y más me enojaba. Más me enojaba porque yo decía, caramba, nosotros les enseñamos lo mismo. Nosotros les dijimos lo mismo, pero no los obligamos. No los amenazamos con, si no lo haces, vas a recaer en las drogas o vas a recaer en el alcohol. Eh, si no lo haces, serás un fracaso. Si no lo haces, estarás en pecado. Si no lo haces, nosotros no lo hicimos. Y entonces eso me hacía enojar porque dije, dentro de mí, dije, ¿será que eso es lo que tengo que hacer? Porque incluso en este grupo le dicen a este hermano, yo también se lo dije, pero no se lo dije como ellos. Eh, Le dije a este hermano, ¿sabes qué? Tienes que buscar un trabajo que no te haga vulnerable para caer en tentación y caer en pecado. Así es que vamos a orar que el Señor te guíe. En este grupo no. En este grupo le dijeron, tienes que dejar ese trabajo ya. Déjalo ya, ahorita. Hoy ya no te presentes a trabajar mañana ese trabajo y busca otro trabajo. Y, y entonces sí, dejó de ir a su trabajo y él dice, me contaba, dice, y entonces me vinieron a ofrecer esta chamba, pastor, y ahorita ya estoy aquí trabajando en esto y pues yo creo que es de Dios. Y más me enojaba dentro de mí. Yo dije, ¿acaso eso es lo que tenemos que hacer? ¿Acaso tenemos que decirle a la gente qué tiene que hacer, cómo tiene que vivir, qué decisiones tiene que tomar, las cosas que tiene que hacer? Y, y tengo que decirle a la gente para que asista a la iglesia, eh, no puedes faltar el próximo domingo porque si tú faltas, te vas a enfriar, te vas a, te vas a volver un incrédulo, vas a dejar de buscar a Dios y el pecado va a venir sobre ti y 7 demonios más fuertes van a venir sobre ti y entonces la maldición de la gitana te va a caer y entonces te vas a volver una estatua de sal como la esposa de Lot y entonces te vas a ir al infierno y sin derechito y sin escalas para que la gente llegue a la iglesia. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que darles yo ayer después de hablar con este hermano eh, yo le decía, claro, lo que estoy diciendo aquí ahora no se lo dije a él completamente, algunas cosas sí. Le estoy pensando, le estoy diciendo lo que yo pensaba y las cosas que me hicieron enojar a mí. Y entonces yo pensaba que, ¿cómo era posible que estando en la iglesia no pudieron involucrarse en la alabanza de la iglesia? Y en este grupo sí. ¿Cómo era posible que no en la iglesia no se pudieran involucrar en servir? Y en este grupo sí. ¿Cómo es posible que no podían venir un día a la semana a la iglesia? Y en este grupo van todos los días, casi. Casi todos los días están ahí, en sus reuniones de todos los días. Y todos los días recogen sus, no sé cómo le llamen, ofrendas, limosnas, cooperación. Todos los días dan algo y en la iglesia no podían dar una ofrenda. Y eso me estaba haciendo enojar mucho. No me enojé con el hermano, por supuesto, los aprecio mucho a él, a su esposa, a sus hijos. Los quiero mucho y están en nuestras oraciones, pero me hacía enojar. Yo decía, Señor, ¿acaso tengo que ser lo que te he pedido que no quiero ser? Tengo que ser alguien que manipule, que juegue con las emociones de la gente, que use las emociones de la gente para, para tenerlos en la iglesia, para que asistan a la iglesia. Y, y ese sentimiento estaba peleándose dentro de mí mientras hablaba con este hermano, porque yo decía, yo puedo hacer eso, Señor. Yo puedo manipular a la gente. Yo puedo decir, llegar a las emociones de la gente y un domingo hacerlos llorar y llevarlos hasta el suelo y ponerlos de rodillas y que sientan el rigor de la presencia de Dios a través de la manipulación. Puedo hacer que ellos se comprometan a servir y estar en la iglesia sirviendo a través de la manipulación, engañando, mintiendo, haciéndoles creer que lo que hacen es lo que los salva, haciéndoles creer que esas obras de servicio son las que los salvan. Y esa lucha en eso que estaba hablando con el hermano, me molestaba y decía, ¿puedo hacer eso, Señor? Si eso es lo que quieres para que nosotros empezamos a tener una iglesia donde la gente no se vaya, donde la gente se quede, donde la gente asista cada 8 días. Si tú quieres que yo tenga una iglesia donde tengo que manipular a los hermanos y estar con un discurso activo, dinámico, para que la gente no se duerma o para que la gente se sienta a gusto,
si tengo que conseguir músicos para que vengan y nos toquen, no importa que no tengan carácter y no importa que no tengan la formación espiritual o el deseo de servir al Señor, pero que puedan tocar músicas chidas, músicas padres y la gente se emocione con la alabanza. O saturar de actividades la iglesia. Todos los días podríamos tener actividades en la iglesia y la gente estaría llena de actividades para estar asistiendo todos los días a la iglesia. Yo estaba peleándome con el Señor, estaba peleándome porque ya se me había vinculado. Esta charla de ayer con este hermano, seguramente oirán este mensaje David y su esposa Mari, lo escucharán y no tengo ningún empacho en decir lo que estoy diciendo porque no estoy mintiendo. Eh, Así es que, ¿y por qué digo esto de la manipulación en los grupos de cuarto y quinto paso? Porque eso es lo que es. Sé lo que hacen, conozco el retiro, conozco el proceso del retiro y sé cómo los llevan, sé cómo los forzan a una experiencia con Dios, a una supuesta experiencia con Dios, forzada a través de las emociones, a través de tocar las partes más sensibles de sus vidas y para que ellos sientan que lo están haciendo bien, que están acercándose a Dios. Y es manipulación, pura manipulación. Pero eso mismo pasa en las iglesias. Las iglesias estamos cayendo en esa trampa. Así es que yo no quería caer en esa trampa. Yo no quiero caer en esa trampa. Y ayer yo peleaba con el Señor. Le decía, Señor, me estás pidiendo, con lo que escuché el lunes de este pastor que regañaba a la iglesia, peleándose con el comunismo, que el comunismo ni existe. Pero bueno, estaba peleando con el comunismo. Y estaba diciendo, porque así va a ser y así nos va a ir y ay de aquellos. Bueno, lo estaba oyendo eso el lunes y me molestó oírlo. Me molestó porque amo a ese pastor, lo quiero mucho, es un maestro para mí. Eh, es como un manto de protección sobre nosotros. Pero escucharlo hablar de esa forma me dolió. Me dolió porque era manipulación pura. Manipulación pura. Aunque me digan que no, aunque me digan que era el espíritu hablando, es manipulación pura. Y me dolió escucharlo. Y el domingo, estoy yendo hacia atrás, y el domingo tenemos la asistencia más pequeña de todo el año. Y entonces pasa eso, pasó lo que sucedió las otras semanas, pasó lo del lunes, lo del martes. Y yo ayer en la noche estaba muy enojado y le decía, Señor, no, creo que, Señor, estoy en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas. Creo que pensé hasta cambiar de estrategia y en lugar de ser una iglesia, ser una asociación, ser una especie de agrupación de cuarto y quinto paso y empezar a ganar gente y empezar a hacer de la iglesia y el llamado que Dios me hizo a hacerlo un negocio. Eh, Como muchas iglesias está sucediendo hoy en día, donde lo que importa es cuántos llegan, donde lo que importa es cuántos somos, lo que importa es cuánta ofrenda recogemos, cuánto crecemos, qué tan grande es el auditorio, cuánto lo podemos ensanchar más, cuánto lujo le podemos poner. Y aunque sé que todo eso sirve y es válido y, y algunas personas lo hacen de manera honesta y genuina, hay quienes no. Hay quienes están buscando solamente el beneficio personal de todo eso. Y ayer estaba muy enojado con eso. Y me estaba enojando con Dios. Y así es que en la noche ya nos fuimos a dormir muy tarde, mi esposa y yo. Todavía en la noche oré un poco porque estaba molesto, estaba cansado, estaba más frustrado todavía porque no pudimos hacer la transmisión ayer. Yo quería desahogarme ayer con todo el enojo. Iba a mencionar a las personas, decir lo que dijeron. Lo anoté. Hoy ni siquiera traigo las notas de lo que había anotado para el mensaje de ayer. Y iba a decir textualmente las cosas, pero creo que el Señor no quiso que hiciera eso. Y así es que ah, me fui a dormir. Y hoy en la mañana, la primera noticia que recibo es de un hermano que me dice, pastor, escuché su mensaje.
Ay, perdón. Escuché su mensaje del domingo. Muchas gracias. Era lo que necesitaba escuchar. Gracias por su enseñanza. Siga así, pastor. Voy a mi trabajo y ahí en el trabajo hablo con una compañera y hablamos de mi testimonio, de lo que Dios había hecho, y hablamos también de cómo eh, existen estos grupos. Yo creo que traía el trauma todavía del grupo de cuarto y quinto paso. Y hablé de eso con ella y me dice, sí, sabes que yo ya fui a un evento de esos y me sentía tan mal porque no había visto a Dios, porque no había experimentado a Dios como todos los de ahí lo estaban experimentando. Yo me sentía tan mal. Y entonces yo le decía a la persona que está ahí, le digo, pues yo no siento nada. Y él me empezó a gritar, a insultar, falta el respeto hasta que doblegó mi carácter, me doblegó y me hizo llorar, me insultó terriblemente. Después me llevó a mi, al momento de mi alumbramiento y ahí me quebré más. Entonces, y me empezó a explicar esto que les estoy diciendo, que sucede en la manipulación con el que se juega con la gente. Y me dice, hablamos y platicamos y ella me hizo darme cuenta que una conversación como la que tuvimos era útil. Después, más tarde, me habla un hermano, me dice, pastor, muchas gracias por sus oraciones, ya fui al médico, ya me revisaron, estoy bien, gracias a Dios, no se preocupe, ya sigue orando por mí, pronto mi recuperación va a estar bien. Más tarde, otra compañera del trabajo me contó sus problemas de salud y casi se le salieron las lágrimas de los ojos. Y yo le dije, no te preocupes, vas a estar bien, no se preocupe, va a estar bien, eh, todo va a estar bien, Dios está con ustedes, estamos orando por ustedes, por ti y por tu esposo, así es que todo va a salir bien. Y ella solamente atinó en decirme, muchas gracias, Axa, gracias. Y entonces el enojo que tenía ayer se fue calmando, se fue apaciguando. Y yo le decía al Señor, estás jugando conmigo, Dios. Ayer estaba bien decidido a tomar una estrategia diferente y hoy me estás diciendo que lo que estoy haciendo está bien, que lo que estoy haciendo está bien y que de alguna manera solamente es cuestión de perseverar. Y unos minutos más tarde me manda un mensaje una hermana, dice, pastor, ¿puede pasar a la casa? Tengo que hablar con ustedes, rapidísimo, no me tardó nada. Dije, sí, hermana, nos vemos al ratito, salgo a las 3:30, paso a verla y ya. Sí, en eso quedamos con la hermana y me dio hambre, tenía hambre, no nos llevamos lunch hoy, se nos hizo muy tarde a mi esposa y a mí y nos fuimos sin lunch, así es que traía unos pesos en la bolsa y dije, voy a ir a buscar algo que comer. Así es que salí y me subí en el carro y dije, a ver si me acuerdo con aquella señora que vendía quesadillas ricas, a ver si me alcanza para una. Y pensé, si compro una quesadilla, ya no me va a alcanzar para mi refresco. Entonces, no tenía agua en mi oficina, así es que, bueno, me lo voy a bajar a brinquitos. Así es como me voy a bajar el lunch. Y y me fui por una calle por la que nunca paso, por la que nunca paso. Y pasé por esa calle y vi el negocio de una hermanita de la iglesia. La vi a la hermanita, estaba ahí, estaba su hijo, y me orillé en la camioneta y me acerqué a la hermana, la saludé, la bendije, me acerqué a su hijo que tenía mucho rato que ya no lo veía, eh, lo bendije, oré por él y de repente cuando veo ahí viene la hermanita con un refresco para mí, me dice, tenga pastor, esto es para usted. Le digo, no hermana, no vine por eso. No, pero tenga, llévese su refresco. Dije, bueno señor, ¿qué me estás diciendo? A lo mejor para ustedes no es mucho, pero para mí significaba mucho por lo que estaba pasando en mi corazón. Porque estaba enojado. Porque estaba enojado con lo que estaba viendo, por lo que está pasando, por lo que está sucediendo en la iglesia. Y porque muchas iglesias están creciendo a través de la manipulación y del engaño. Porque estos grupos de cuarto y quinto paso se están ¿cómo se llama? Se están multiplicando. Ay, se me fue la palabra. Bueno, se están multiplicando, se están
haciendo muchos. Y se están llenando de gente, y las iglesias se están vaciando. Y en esos grupos les mientan la mamá, los insultan, los obligan, les exigen, los comprometen a hacer cosas que la iglesia no les obligamos, pero ahí sí, y ahí sí cumplen. Y entonces, pues todo esto me estaba confrontando y la hermanita con su refresco. Oré por su hijo, tenía mucho tiempo que ya no oraba por él, y oré por su hijo. La hermana estaba muy contenta, me dio un refresco, ya me querían dar algunas cosas ahí de su negocio. Le digo, no, hermana, no vine por eso. Este, pero me fui contento y esa actitud de esta hermana me hizo pensar, Señor, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. ¿Qué me estás diciendo? Así es que sí me alcanzó para mi quesadilla, me llevaba ya mi refresco, fui a mi trabajo, almorcé, seguí trabajando, me dio la hora de salida y pasé a la casa de estas hermanas y me recibieron con un regalito, me dieron un regalito, un arca del pacto. Mire, pastor, la compramos para usted y queremos que la tenga y gracias. Y me dieron ese regalo, me dieron una ofrenda y me pidieron que orara por ellas, por sus hijos, y oré por ellas. Y cuando salí de ahí dije, Señor, estas hermanas ni siquiera son de la iglesia, pero siempre son agradecidas con nosotros. ¿Qué me estás queriendo decir? Y el enojo que tenía ayer cambió. Y el Señor me recordó, ya no el mensaje que les iba a dar ayer, y con esto ya termino. Me recordó la historia de Jonás. Y te voy a leer solo el capítulo 4. Jonás, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol eh, hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y con esto me cayó la boca el Señor. Ya otras veces he pasado por momentos de enojo, de desesperación, de frustración. Pero como esta situación no, porque en esta situación he visto más cosas, o quizás me doy cuenta de más cosas. Pero además
me siento con la libertad y con la autoridad espiritual para decir lo que creo y lo que pienso. Otra cosa que contribuyó a que me enojara es que la semana pasada estaba hablando con un hermano vía Facebook y él publicaba unas cosas, yo le contestaba y él publicaba unas y yo le contestaba. Y en una de esas publica algo, le contesto, él es muy aficionado a la filosofía y al pensamiento intelectual y no sé qué marihuanadas trae el hermano. Y digo hermano porque pues, él se decía cristiano, creo que ahora ya no lo es. Ahora es intelectual. Y entonces en esta discusión que yo tenía con él me llama ignorante y me dice, es que si eres un ignorante te hace falta conocer esto y esto y esto y esto y aprender de esto y el otro. Y yo ya estudié esto y yo ya sé de esto y mi pensamiento es así y así. Y me sentí tan incómodo de hablar con alguien en ese tono o en ese sentido. Me sentí muy incómodo. Así es que eso también contribuyó a mi enojo. Yo decía, ¿por qué ellos sí se atreven a decir lo que piensan? ¿Por qué sí se atreven a jactarse, a presumir quiénes son? Que son intelectuales, que son profetas, que son pastores, que son los ungidos, que son aquellos que fueron llamados a decir y a decretar y a declarar. Y la gente lo sigue, multitudes lo siguen. Y yo no hago eso. Yo oro proféticamente, declaro profecías, oro por la gente que necesita sanidad, oro por la gente que necesita liberación, que están desaparecidas de sus casas y que oro para que regresen a casa. Y Dios me ha dado testimonio de que Él escucha mis oraciones. Pero no lo estoy publicando en Facebook ni lo estoy presumiendo de que Dios nos usa y esta es la ultra campaña y este es el super momento del pastor Axa para que venga y sea sanado por el pastor Axa. No hacemos eso. Y entonces mi frustración era esa, mi enojo era ese, que la gente que lo hace está teniendo audiencia, está teniendo asistencia a sus congregaciones, la gente los está escuchando. Y nosotros, o al menos yo y mi esposa, que nos hemos dedicado a enseñar la palabra, a desafiar el pensamiento, a ser críticos y aprender a tener una relación con Dios, a nosotros no nos ven ni nos oyen. Y eso me frustraba. Pero hoy el Señor me dio una lección, trayéndome personas. Y cuando fui a ver estas hermanas que me regalaron esta arca pequeñita, es una arca del pacto pequeñita. Cuando las fui a ver, estaba ahí otra hermana que apenas va a la iglesia. Apenas está empezando a ir a la iglesia. Y cuando me vio se sonrió y dice, pastor, qué gusto me da verlo. Y se alegró tanto de verme que me sentí muy bien. Dije, wow, la hermana le da mucho gusto ver al pastor. Y entonces el Señor me hizo entender que va a haber muchas calabaceras. Va a haber muchas cosas que parecen ser buenas para muchos. Que parecen ser atractivas, satisfactorias, impresionantes de un día para otro. Que habrá manipulación, que habrá gente que le gusta ser manipulada, que habrá gente que le gusta que le digan qué hacer. Tienes que venir a la iglesia porque si no te va a caer la maldición de la gitana. Ok, que vayan a esas iglesias. Y yo le preguntaba al Señor, entonces Señor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor ponía en mi corazón, a mí me importa más la salvación de las almas que lo que te importa a ti. A mí me importa más que la gente se salve, que asista a la iglesia, que se congregue, que aprenda, que crezca espiritualmente. Me importa más que lo que te importa a ti. Yo tengo más interés en salvarlos, en restaurarlos, en bendecirlos, en prosperarlos, en sanarlos, que lo que a ti te interesa. Son mis ovejas, no son tus ovejas. Son mi pueblo. Y te vas a encontrar con eso mucho más tiempo. Así es que haz lo que te mandé a hacer. Haz lo que te mandé a hacer. Y el enojo que tienes, el enojo, la frustración que tienes, se va a ir. De repente es frustrante porque hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y tal parece que en lugar de ir hacia arriba vamos hacia abajo.
Tal parece que en lugar de avanzar retrocedemos. Tal parece que en lugar de salir de ciertas circunstancias nos metemos en otras peores. Y uno pudiera juzgar, si ustedes ven mi vida y ven mi labor ministerial, mi actividad ministerial, a decir, no, este ni es pastor. Pero hoy el Señor me confirma que tengo que seguir. Y esto que vi esta semana que me hizo enojar, prácticamente el Señor me dijo, ¿a ti qué? ¿A ti qué si este pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro, todo junto en uno solo, usa la manipulación para dar su versión de las cosas? ¿A ti qué? Si este pastor manipula a la gente para que la gente vaya a la iglesia y no falte y ofrende y diezme y cante y grite y salte, ¿a ti qué? Si aquel pastor miente y engaña y da una falsa doctrina, ¿a ti qué? ¿Acaso tienes misericordia, más misericordia que yo, por esas ovejas, por esas personas, por esos pastores que están equivocados, por esos profetas que piensan mal, que están equivocados en su enseñanza, por esos apóstoles que tratan de establecer el reino de Dios y lo hacen a su manera, no como yo les digo? ¿Acaso te importa más a ti? ¿Tienes más sabiduría tú, Axa, Macedo? ¿Tienes más sabiduría que yo para saber qué tiene que suceder con la iglesia y qué tiene que suceder con el ministerio, qué tiene que suceder con el cuerpo de Cristo y con cada nación y con cada país y con cada palabra profética que he dado a lo largo de los siglos, como para que tú tengas más conocimiento acerca de lo que tiene que pasar? ¿A ti qué? Sigue haciendo lo que te pedí hacer. Sigue enseñando como te pedí que enseñara. Y yo le preguntaba al Señor y decía, Señor, pero acá mira, en este grupo de doble A le dicen a la gente, ven y va. Le dicen a la gente, haz esto y lo hace. Y nosotros aquí en la iglesia no les decimos nada y no hace nada. Nosotros en la iglesia no les exigimos, no les demandamos una relación, una santidad, una búsqueda de ti. Y entonces no lo hacen y se les hace tan cómodo irse a otra iglesia, cambiarse de congregación. Y entonces, Señor, todo lo que hacemos, ¿qué está pasando? Está mal. Y el Señor dijo, ¿a ti qué? Haz lo que te mandé a hacer. Enseñar, predicar la palabra, compartir, preparar una vida a la gente que te escucha, prepararla para que tengan una vida y una relación conmigo y no sean manipulados, que tengan discernimiento. Perdón. Así es que estamos tan preocupados. Conozco algunos pastores que empezaron como youtubers por esto de la pandemia y empezaron a hacer como nosotros, empezamos a hacer transmisiones en vivo. Y de repente sus enseñanzas me parecían interesantes y yo escuchaba sus prédicas y decía, wow, esta enseñanza está interesante, esto está bien, esto no lo sabía, esto es nuevo para mí, es una revelación fresca. Y los escuchaba y aprendía de ellos. Y de repente la necesidad de tener audiencia empezaron a criticar a otros, empezaron a señalar a otros, empezaron a decir, es que este pastor es del diablo, aquel no es pastor, aquella pastora ni siquiera la mencionan como pastora, es hija del diablo. Y entonces cambiaron la enseñanza en quejarse de la calabacera que se había secado. Maldito gusano que destruyó la calabacera. Y el Señor, yo le decía al Señor, Señor, eso está pasando fuertemente en la iglesia, en todo el mundo. Y el Señor me decía, a ti qué, haz la labor que te mandé a hacer. Enseña la palabra que te doy. Comparte el mensaje del Evangelio. Yo voy a tocar el corazón de las personas. Y así como te mostré hoy, el Señor ponía en mi corazón, así como te mostré hoy, que hay gente que te escucha, que hay gente que atiende tu oración, que hay gente que aprende contigo, que hay gente que está saliendo del hoyo por lo que tú enseñas. Así hay gente en muchos lados y a lo mejor no los ves a todos y a lo mejor no sabes quiénes son ellos, pero están ahí aprendiendo, aprendiendo a ser, a pensar diferente, a ser críticos, a pensar, a usar su cabecita para pensar y cuestionarse, porque no es malo cuestionarse, no es malo preguntarse, hacerse preguntas, no es malo tratar de resolver esas inquietudes del corazón cuando te preguntas y dices, yo tengo que diezmar, tengo que ofrendar, que eso no es del Antiguo Testamento. Está bien que te lo preguntes,
Está bien que te lo preguntes, pero no solamente te lo preguntes, busca la respuesta, investiga, profundiza, ve en la Biblia, si escuchas a un predicador que dice, no, no tienes que diezmar porque eso es del Antiguo Testamento, pues te vas a ir por ahí, vas a escuchar lo que se tiene que decir. Es como aquellos cristianos que escuchan las noticias eh, y escuchan a quienes les gusta lo que digan. Si tú eres a favor de cierta política en el mundo. Si tú eres de las políticas de izquierda, vas a escuchar a los que dan las noticias que tienden hacia la izquierda. Pero si tú eres de los que son pensamiento de derecha, te vas a escuchar a los periodistas y a los noticieros que hablan desde la derecha. Y entonces si tú vas, en lugar de solo cuestionarte para encontrar la respuesta, te vas a cuestionar para quedarte en dudas, en incertidumbres, para escuchar lo que te conviene, esa comezón de oír, de querer oír lo que quieres oír, en lugar de profundizar y estudiar y aprender y tener el conocimiento que te ayude a crecer, en lugar de hacer eso, te quedas solamente con una idea. Si tú eres de la derecha y escuchas puros noticieros de la derecha, pues nunca va a cambiar tu parecer, nunca vas a encontrar respuestas a tus preguntas. Si tú eres de izquierda y no escuchas a los de la derecha, por supuesto que te vas a quedar solamente con el pensamiento de la izquierda. Si tú eres cristiano y solamente piensas que así como te dice el pastor es como tiene que ser, y no lees, y no investigas, y no adquieres conocimiento, pues te vas a quedar en ese conocimiento limitado, porque eso es lo único que conoces. Vale la pena preguntarse, cuestionarse, hacer preguntas. Yo me imagino al Señor Jesús ahí en el templo a sus 12 años, preguntando con los sabios, con los escribas, con los fariseos, ellos mismos preguntándole a él, oye, ¿y qué piensas de esto? ¿Y qué sabes de esto? ¿Y qué leíste en la Biblia? ¿Y qué conclusión llegaste? Y esas preguntas él las hizo, hasta que llegó el momento de ya no hacer preguntas. Él ya no hacía preguntas para asegurarse de que su fe era la correcta. Cuando él empieza a enseñar, él hacía las preguntas para desafiar el pensamiento de aquellos que lo seguían. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, pues que eres Juan, que eres Elías, que eres Eliseo, que eres un profeta. Y Jesús le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? El cuestionarnos hace que meditemos, que profundicemos. No te cuestiones para dudar, no te cuestiones para generar incertidumbre o incredulidad en tu corazón. Pregúntate para llegar a respuestas, investiga, adquiere un conocimiento, busca, profundiza en ese conocimiento. Si tú escuchas que alguien dice, oye, Dios no existe, y tú dices, ah, sí, Dios no existe, ¿por qué? Porque lo dijo fulano y fulano es periodista o es científico o es filósofo. Cuando Nietzsche salió y dijo Dios está muerto, no entendieron la filosofía de Nietzsche. Pero muchos dijeron, sí, sí, qué bueno, Dios está muerto, ya lo matamos. Qué bueno, sigamos con nuestras vidas. Pero no entendieron el planteamiento que estaba haciendo Nietzsche. Cuando se habla de socialismo y de comunismo, ni siquiera entendemos qué significa comunismo, qué significa socialismo, ni siquiera sabemos qué es el capitalismo. Y nos quedamos con esos absurdos, abstractos, esas filosofías abstractas, esos pensamientos absolutistas o esas generalidades que no podemos hacer ni siquiera comparaciones de nada porque las generalidades nos llevan al error de entrada ya. Y esas maneras de expresarnos que nos hacen quedarnos con pensamientos iguales porque tenemos que pensar igual. No, Jesús tenía a 12 discípulos y todos ellos pensaban diferente, hasta los mismos hermanos, Juan y Jacobo, que eran hermanos, hasta entre ellos pensaban diferente. Entonces no está mal que pienses diferente, no está mal que te cuestiones. No evada las preguntas. Evadir las preguntas no aclara tu fe. Yo le doy tantas gracias a Dios por mi padre, porque mi padre, cuando supo que yo era cristiano, él empezó a cuestionar mi fe. Y él empezó a decirme, ¿estás seguro? Ya te lavaron el cerebro. ¿Por qué no lees a Bertrand Russell? Y su libro de por qué no es cristiano. Así se llama el libro, ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell. Y yo decía, no, pues me va a confundir más. ¿O por qué no lees este libro de Rius, que eran puros dibujitos, eh, acerca de la Biblia, acerca del Espíritu Santo, acerca del cristianismo? Léelos, léelos y abre los ojos, no dejes que te convenzan para ser cristiano. Porque Dios no existe, porque Dios no... Yo doy tantas gracias a Dios que mi papá me desafiara de esa forma y que me desafiara a leer, que empecé a leer. Y empecé a leer a Bertrand Russell, y empecé a leer a Nietzsche, y empecé a leer a Sócrates, a Platón, empecé a leer a Descartes, empecé a leer a Marx, a Engels, y empecé a leer muchas cosas. Y también leía por el otro lado, también leía libros cristianos, empecé a leer
a Lee Strobel, a John MacArthur, empecé a leer a Miles Monroe, a Benny Hinn y a muchos más, que te puedo decir muchos nombres de lo que empecé a leer, porque había una inquietud en mi corazón de saber si lo que yo estaba creyendo, si creer en Dios era algo en lo que valía la pena invertir mi vida o no. Yo quería estar seguro dentro de mi ser, si invertir mi vida en seguir a Jesús, en seguir sus principios, y no solamente eso, sino compartirlos con otros. Era algo en lo que tenía que invertir mi vida o no. Y aquí me tienes. Aquí me tienes compartiéndote lo que he aprendido, este desafío al pensamiento y esta manera de analizar las cosas de manera crítica, de manera que no, yo no cuestiono los principios esenciales de la palabra. Lo que cuestiono es cómo se enseña y qué es lo que dice cuando se dice algo respecto a la fe. Insisto, no es que mi palabra sea absoluta y lo que yo digo sea lo que tú tienes que creer. Se los he dicho en la congregación, investiguen, lean la Biblia, si lo que yo estoy diciendo tiene que ver con la palabra de Dios o no, si no me estoy inventando un cuento chino, si no me estoy inventando una fábula para endulzarle los oídos y ustedes me sigan escuchando cada 8 días. Tenemos que tener serenidad en estos tiempos difíciles. El enojo es un terrible ladrón, es un enemigo de tu alma. Y el enojo puede cerrar, oscurecer tus ideas, cerrar tu libertad de decidir y dejarte llevar por una emoción que te terminará guiándote en un momento equivocado. Mi esposa hizo su tesis para la licenciatura en teología. Es esta. La hizo hace 12 años. Ya tiene 12 años de su tesis para la licenciatura en teología. Y, y su tesis se llama El enojo, un enemigo de mi alma. Así es que el día de ayer, tuve que buscarlo, cuando estaba enojado ayer, y tuve que buscar la tesis de mi esposa, y la empecé a leer, y a leer, y a leer, y dije, no, Señor, ya no tengo que dejar que el enojo me gane. Me voy a encontrar con muchos predicadores que usan la palabra de Dios para sacar un beneficio personal. Me voy a encontrar con muchos predicadores que tienen miedos personales, que desconocen muchas cosas, que quieren hablar de política y no saben nada de política. Y me los voy a encontrar que están opinando y me van a hacer enojar. Pero bueno, no son míos. No fui yo quien sembró esa calabacera. Eh, Me voy a encontrar con hermanos que no quieren escuchar, que vienen a la iglesia, se congregan con nosotros un día, dos, una semana, un mes y después se van a otra iglesia. ¿A mí qué? Ay, pastor, no le importa, ¿no? Sí me importan. Tan es así que sigo teniendo una lista enorme de muchos hermanos que ya no vienen a la congregación y sigo orando por ellos. Me va a preocupar que de repente tenga una audiencia aquí en estas transmisiones de 20, 30, 50, hemos llegado a tener hasta 100 al mismo tiempo en vivo y de repente no tenga ni una sola. Y le digo, Señor, ¿y entonces qué? Tengo que cambiar el mensaje, tengo que hacerlo más atractivo, tengo que contar chistes, tengo que contar chismes, las noticias cristianas del día, para tener audiencia, para que la gente me siga, para que me escuchen. Y el Señor me dice, ¿a ti qué? ¿Por qué te enojas? ¿Haces bien en enojarte tanto? Haz lo que te pedí que hicieras. Enseña, comparte la palabra. Deja que yo me encargue de dar convicción al que me escuche, al que te escucha, al que sigue las enseñanzas. Yo me encargaré de darles convicción. No caigas en la manipulación, no practiques la manipulación. Espera, sé paciente, viene tu tiempo. Vendrá tu tiempo en donde verás las cosas que yo te prometí que iba a hacer, las vas a ver. Y aquí estamos, otra vez. Seguimos. ¿Es frustrante? Sí, frustra. ¿Es desesperante? Sí. ¿Se cansa uno de oír tanta burrada? Sí, se cansa uno. Me desespero de ver cómo los convencen más fácilmente en un grupo de cuarto y quinto paso para servir, para ofrendar, para cantar alabanzas, para estar ahí todos los días, más que la fuerza de convencimiento que yo pueda tener para tenerlos en la iglesia. Sí, me duele, me frustra, pero seguiré haciendo lo que Dios me mandó a hacer. No quiero equivocarme en el camino. ¿Me enoja? Sí, pero estaba enojado, ya se me pasó. Cuando el Señor me preguntó,
¿Haces bien en enojarte tanto? Dije, no, no está bien, Señor. Pero sé tú conmigo como desde el principio, como desde el principio, en lo que me llamaste a hacer, en lo que me pusiste a enseñar en mi corazón, enseñar desde mi corazón, lo que me pusiste en el corazón para enseñar, lo que me mostraste que debería demostrarle el camino a los hermanos, los consejos que debo dar, la forma en cómo tengo que hablar, de no guardarme las cosas, de llamar las cosas por su nombre, no juzgando, no condenando, no señalando a aquellos que están equivocados, porque a mí qué, pero sí haciendo la parte que me corresponde para aquellos a los que fui asignado, para aquellos que escuchan estas conversaciones, para aquellos que atienden esta voz, porque yo sé con todo mi corazón que Dios quiere venir a tu vida y cambiarla, porque te alejaste, porque en algún momento creíste y te apartaste, porque a lo mejor dudaste igual que yo en algún momento, o porque te desesperó la presión de las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, enfriaron tu corazón, enfriaron tu fe y te agüitaste y ya no quisiste seguir. Bueno, el Señor está esperando que regreses, está esperando que vuelvas, está esperando que retomes el camino y que vuelvas a caminar junto a Él. Porque tal pareciera que hoy estamos preocupados por tener una iglesia numerosa, pero nos estamos olvidando de dar el mensaje que la gente tiene que escuchar. Así es que en este lugar, en este foro, en esta plataforma de Facebook, en este canal de YouTube o en esta transmisión en vivo o en la repetición, lo que vas a escuchar en este lugar desde este servidor es el llamado a seguir a Jesús, no otro. No un llamado a formar parte de una religión, no un llamado a cubrir cuotas espirituales o cumplir con los requisitos espirituales para ser un buen cristiano, porque ahora hay buenos cristianos y hay malos cristianos. No sé cómo eso puede ser posible bíblicamente, no lo sé, pero estaremos aquí para decirte que sí, que Jesús te llamó, que no se equivocó, que Él quiere llenar tu vida, que Él quiere hacer de tu vida un instrumento de gloria, que Él quiere que seas parte de su cuerpo y que en esta comunidad Manto Nuevo eres bien recibido, eres bienvenido. Siempre que quieras formar parte de esto, estamos aquí para servirte. Así es que bendigo tu vida, gracias por tu compañía. Hoy fue un día de hacer catarsis, de desahogarme. Perdón si usé este foro para hacerlo y usé mi posición de pastor para hacerlo. Pero tenía que hacerlo porque ayer sí estaba enojado. Y muy probablemente me voy a pelear con muchos a partir de hoy. No aquí. Tendría que ser cara a cara para que yo pueda poner mi postura y dar mis argumentos y no usar las redes sociales para desacreditar o desmeritar a alguien. ¿A mí qué? No son mis calabaceras, yo no las sembré. Así es que el Señor se haga cargo y tenga de nosotros, de todos nosotros, misericordia. Los bendigo, gracias por acompañarme, gracias por quedarse hasta el final, gracias por ver la repetición, por compartir el video. Gracias a todos, de verdad, saludos. Matías, un abrazo hasta Texas, mi hermano. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga grandemente. Rodolfo, gracias. Gracias por entrar, por hacer todo lo que haces, por compartir. A todos los que se conectaron, a todos los que entran, a los que dejan un like, a los que eh, nos mandan un saludo, un mensaje. Gracias, de verdad. A los que ven posteriormente el video y se quedan hasta el final, gracias. Aquí lo voy a terminar. Era algo que tenía que decir. Y el próximo martes aquí nos vemos con la ayuda del Señor, con un mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Les bendigo, Jorge. Un abrazo, Jorge. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. A ti, a la hermana Mari, a Gama, a todos. Gracias a tu mamá también. Saludos a todos. Gracias, en verdad. Dios les bendiga. El Señor sea con ustedes. Rodolfo, un abrazo. Gracias por tu compañía y por compartir el video. A todos, de verdad los bendigo. Y nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.